Quiero que me acompañen rápidamente al libro que está en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Y vamos a ir rápidamente ahí porque quiero poder entrar al mensaje con este pasaje inicial. Si alguno habla, dice, hable conforme a las palabras de Dios. Amén. Qué poderoso, ¿no? Si alguno ministra, la palabra ministrar significa servir. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, para poder conocer a Dios, Dios nos ha provisto de lo único que el hombre puede obtener para conocer a Dios. Dios ha provisto su palabra y su evangelio a través de la persona de Jesucristo. No podemos conocer a Dios si no es a través de su palabra, y tampoco podemos conocerlo si no es a través de su evangelio. Ciertamente no existe otra manera. No hay otra manera de conocer a Dios. Ciertamente para el ser humano, para el hombre, existen muchos intentos humanos por parte del hombre tratando de acercarse a Dios. El hombre trata de acercarse a Dios, pero bíblicamente la Biblia nos enseña, y yo quiero que usted tenga esa claridad en su corazón, afirme esta verdad en su corazón, que no existe otra manera de acercarse a Dios si no es a través de su palabra y por medio de su evangelio. Porque ciertamente el hombre, no importa la situación, la condición en la que él esté o dónde está, el hombre desconoce el camino para encontrarse con Dios. ¿Por qué desconoce el camino? Porque el hombre está ciego en este mundo. El hombre está ciego en este mundo. Si hubiera muchos senderos que condujeran a Dios, sería sencillo llegar a Él, ¿verdad? Como el dicho que hemos escuchado por años, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma. Bueno, quizás haya muchos caminos que conduzcan a Roma, pero no todos los caminos conducen a Dios. Entonces, Dios solamente abrió un solo camino para encontrarse con Él. Y ese camino se llama Jesucristo. Diga conmigo, Jesucristo. La humanidad, hermano, fue creada para vivir solamente después de haberse encontrado con su Dios. Solamente después de tener un encuentro con Él. Y esto solamente ocurre por medio de Jesucristo. Entonces, cuando una persona, la gente que no conoce a Cristo, que no conoce a Dios, no importa si asiste a una iglesia, lo que va a ocurrir en su vida es que va a divagar y se va a perder. Divaga. Es decir, no sabe por qué sendero caminar. ¿Por qué? Porque el hombre por sí mismo no tiene opción. Y no se puede encontrar con Dios. No importa cuántas buenas intenciones pueda tener en su corazón el hombre, no importa cuánta disposición pueda tener para acercarse a Dios, si Dios no se acerca a esa persona no va a llegar a ninguna parte. Entonces, nosotros tratamos de buscar a Dios, el hombre en su naturaleza, me refiero al hombre, busca a Dios con sus pensamientos y con su forma natural y humana, pero lo hacemos así porque ignoramos a Dios. Cuando la Biblia nos habla y nos dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y cuando nos dice que los caminos de Dios no son nuestros caminos, Dios sabe de lo que está hablando. Porque una persona que no conoce a Dios, ¿cómo va a buscar a Dios? ¿Cuál es la forma en la que va a buscar a Dios? A través de sus caminos y a través de sus propios pensamientos. Para encontrarse con Dios, el hombre necesita conocer, en primer lugar, los pensamientos de Dios y, en segundo lugar, los caminos de Dios. Si el hombre no tiene los pensamientos de Dios, no puede encontrarse con Dios. Y los pensamientos de Dios están registrados solamente en su palabra. Lo que el hombre no ha alcanzado a entender es que cuando el hombre cayó en pecado, en Génesis 3, la Biblia dice que él comió del árbol el fruto del árbol de la ciencia del bien
y del mal. Desde el momento en que el hombre cayó bajo ese estado, el hombre tiene un problema. El hombre en realidad no distingue verdaderamente entre lo que es bueno y malo. Claro, nosotros humanamente en nuestra sociedad tenemos una escala de valores. Y de acuerdo a esa escala de valores, nosotros podemos decir qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Pero el hombre en realidad, la verdad y la certeza en el ser humano es que el hombre no puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque van a haber cosas que para el hombre son buenas, pero que son malas, que su final es camino de muerte. Y va a haber cosas que él piense que son malas, pero sin embargo esas cosas malas pueden producirle vida. Entonces el hombre, el mayor problema que el hombre tiene es que el hombre está raído y arrastrado por una confusión en su vida. Por eso es que la Biblia, cuando habla acerca del corazón del hombre, dice que el corazón del hombre es engañoso. ¿Por qué es engañoso? Porque el corazón del hombre no lo dirige a ninguna parte. No lo dirige a ninguna parte. Un barco a la deriva, sin timón, sin rumbo, ¿a dónde va? A ninguna parte. A ninguna parte. Simplemente va a ser como el apóstol Santiago habla acerca de los hombres que son de doble ánimo, que son llevados de un lugar para otro lugar, que son arrastrados por el viento. Entonces, Dios estableció una única forma de conocerlo. Y la verdad, lo cierto es que la forma de conocer a Dios es su evangelio. No hay otra forma. Pero su evangelio está sustentado en la palabra. Y la palabra nos va a llevar al evangelio y el evangelio nos va a llevar a la palabra. Es como son uno solo, pero están conectados. Pero la única forma en que el hombre puede conocer a Dios es a través de su evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es la respuesta de Dios al problema del hombre. Ese es el evangelio, es la respuesta de Dios al problema del hombre. Entonces, si es la respuesta de Dios al problema del hombre, ¿cuál es el problema del hombre? Es que el hombre nació separado de Dios. Si el hombre está separado de Dios, no importa lo que él haga, él está muerto espiritualmente, está condenado al fracaso. Pero lo hermoso de la palabra, del mensaje del evangelio, es que para que una persona sea salva es necesario que haya un comunicador del evangelio. No hay otra forma. No existe tal cosa de que yo me acerqué a Dios porque bueno, me fue mal en la vida y sí, he comenzado a vivir cosas muy malas, muy pesadas, y bueno, y tomé la Biblia y vi algunas cosas. Es cierto que tú vas a comenzar a ver, posiblemente, porque Dios en su misericordia nos permite ver, pero Él va a mandar inmediatamente a alguien. Dios va a mandar a alguien. ¿Por qué? Porque la fe, ¿y qué es la fe? No existe, la fe también es un término que ahora el mundo también lo ha acuñado. La fe es creer, ¿no es cierto? Tienes que tener fe, dice, ¿no? Una mente positiva, dicen algunos. Pero la fe, en realidad, solamente tiene un sentido bíblico. Solamente es bíblica. Y la fe se nos da y se le da al hombre para que el hombre crea en Dios. La fe es la porción, es la medida que Dios ha depositado o deposita en el corazón del hombre para que el hombre pueda creerle a Dios. Entonces, cuando la Biblia dice en Romanos 10:17, es pues la fe. No, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra. Entonces, para que una persona pueda creer a Dios, para que una persona le pueda creer a Dios, tiene que escuchar. ¿Qué tiene que escuchar? La palabra de Dios. Tiene que escuchar. ¿Y cómo viene esa fe? Por la palabra. Lo dice ahí, ¿no? Así que la fe, es decir, para que el hombre pueda creerle a Dios, la fe dice, o sea, así que para que el hombre, estoy solamente parafraseándolo, pero para que el hombre le pueda creer a Dios, dice, así que la fe es por el oír. O sea, ¿cómo viene la fe a la vida de la persona? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces quiero que vean que existe la palabra y su evangelio son una unidad. Si yo tengo palabra y no tengo evangelio, voy a tener una religión. Pero si tengo evangelio, es decir,
entiendo la obra que Dios ha hecho, el Evangelio me va a llevar a la palabra. Porque la palabra y el Evangelio están relacionados, son verdaderamente una unidad. Entonces, si yo quiero empezar a conocer a Dios, primero yo necesito, para conocer a Dios, lo primero que necesito es entender que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La única manera de conocer a Dios es por medio del camino que Él ha puesto para nosotros. Y ese camino se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el Evangelio. Ahora, estoy hablando de Jesucristo. Jesús dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero vamos ahora al Padre. ¿Quién es el Padre? El Padre es el Hijo. El Hijo es la encarnación del Padre. Pero el Padre, ¿cómo es la naturaleza del Padre? Porque la Biblia dice que ellos son tres, y los tres son uno. Son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿cómo es el Padre? Ya sabemos que el Espíritu Santo es Dios mismo, que cuando una persona conoce a Jesucristo, Dios mismo comienza a entrar en el corazón del hombre para que el hombre pueda conocerle. Pero el Padre, ¿cuál es la naturaleza del Padre? Jesús habló de la naturaleza del Padre y Él nos dijo que Dios es Espíritu. En Juan 4:24, la Biblia nos habla y nos dice que el Padre, hablando de Dios, porque Él es el Padre de todos los espíritus, dice en otra parte en los Salmos, en Juan 4:24 dice: Dios es Espíritu. ¿Cómo es Dios? ¿Y si es Espíritu, se le puede ver? No se le puede ver, al menos no con los ojos físicos. Pero la Biblia dice que la tierra y toda la creación dan testimonio de la existencia de Él. Ahora, Juan 4:24 dice lo siguiente: Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es Espíritu. Y Él está buscando, más adelante en el verso 25, si podemos ponerlo, dice... No, perdón. No, está bien el 24. Ese no es el verso. Pero la Biblia dice que Dios, en el verso 23, creo que es, donde Dios dice que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él anda buscando esa clase de adoradores, sí. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos, la esencia de nuestra naturaleza es espiritual. La esencia de nuestra naturaleza es espiritual. Pero Dios nos creó en medio de un mundo físico para que el hombre pueda administrar la creación que Dios hizo. Pero el hombre tenía comunión con Él. Pero Dios era espíritu. Dios, que es espíritu, tenía comunión con el hombre, que también tenía un espíritu que estaba vivo delante de Él. Pero por causa del pecado, el hombre quedó muerto espiritualmente. Por lo tanto, el hombre humanamente, físicamente, con sus emociones, con sus sentidos, con su conocimiento, no puede conocer a Dios. Por eso es que Dios tuvo que humanizarse, tuvo que hacerse carne. Habitó en medio de nosotros, dice la palabra. ¿Por qué? Porque no había manera de que el hombre pueda conocer a Dios. Por eso es que Jesucristo vino, para dar a conocer quién es Dios. Amén. Entonces, el Salmo 19:1, por ejemplo, nos dice que la creación cuenta la gloria de Dios, y el firmamento dice que anuncia la obra de sus manos. Toda la creación, ¿verdad? Eclesiastés 3:11 nos dice que Dios ha puesto en el corazón del hombre su esencia. Es decir, Él moraba desde el inicio en el corazón del hombre, pero esa morada quedó opacada, quedó desierta por causa del pecado.
Por eso dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el hombre sepa que necesita de Dios. Por eso es que el ser humano por naturaleza es idólatra. ¿Por qué? Porque busca algo o a alguien que adorar. Eso puede incluir la ciencia, por si acaso. Eso puede incluir un partido de fútbol, el televisor, el internet, las redes sociales. Muchas cosas que nos distraen hoy en día y que hoy en día se han convertido en pequeños dioses, ¿no? Ya no tenemos a los Baales, ¿no? Criticamos a los católicos cómo se inclinan ante esas imágenes, decimos, ¿no? ¿Cómo pueden adorar? Estos son unos idólatras. ¿Y nosotros qué? Cuando pasamos más tiempo en ciertas cosas, en vez de darle lugar a Dios que se merece, nos convertimos también en idólatras. Los Baales se han transformado hoy en día, ¿verdad? Tienen forma de redes sociales, pero eso no pasa aquí, ¿amén? No, sí pasa aquí también, ¿amén? Pasa aquí, pero esto es con el objetivo de ¿qué? De ver cómo estamos caminando. Entonces, dice, sin que alcance a entender, el hombre entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Por eso es que Dios no está limitado. El hecho de que Dios se humanice en Cristo Jesús, lo limitaba. ¿Cuántos saben que Jesús no podía estar en dos lugares al mismo tiempo, físicamente hablando? No podía. Él era Dios, pero al hacerse hombre estaba limitado por la misma naturaleza humana. Pero Dios no está limitado. Dios Padre, Dios Espíritu, no están limitados por nada, porque Él es Espíritu y Él es creador de todo. Porque Dios tiene tres características principales, ¿no? La primera es que Él es omnipresente. ¿Qué significa? Que Él puede estar en cualquier lugar, y está en cualquier lugar, está aquí. Y ¿saben lo que a mí me agrada? Es que somos tantos hijos en todo el mundo y Dios tiene tiempo para cada uno de nosotros, en privado. Él nos puede atender a cada uno como si tuviera toda la atención para uno. ¿Cómo lo hace? No sé. Porque Él es omnipresente, pero también es omnisciente. Y su naturaleza es infinita. Nosotros no podemos entenderlo con esta mente humana, natural, carnal. Y lo otro es que Él es omnipotente, es decir, todopoderoso. Por eso es que hay una canción que dice: su nombre de guerra es Jehová, su nombre es temido en la guerra, a todos sus enemigos venció. Tenemos que cantar esas canciones también, amén, porque declara quién es Dios, amén. ¿Quién como Jehová? ¿Quién con su poder el mar abrió? Amén. Porque son las obras de nuestro Dios. Tenemos que declarar las obras que Dios ha hecho, que hace y que seguirá haciendo. Entonces, cualquier cosa creada por manos humanas no es Dios. Amén. Y no pueden ser Dios. Son ídolos, y detrás de estos ídolos hay demonios. Eso es lo que la Biblia dice. Voy a leer solamente el Salmo 115, del verso del 3 al 8. Dice: nuestro Dios está en los cielos. Salmo 115, verso del 3 al 8, para los que están tomando notas. Todo lo que quiso, ha hecho. Ese es Dios. Amén. Primero, que Él está en los cielos, porque ahí está su trono. Pero todo lo que Él quiso, eso ha hecho. Todo lo que quiso, ha hecho. Y luego se refiere a los ídolos, dice: de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Por si acaso, las computadoras, los iPhones y todas las tecnologías también requieren de filamentos de oro, por si acaso, para que sean mejores conductores. O sea, hay cierto nivel de inversión ahí, que ahora son los nuevos ídolos de nuestro tiempo. Amén. Pero dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos.
Esos son los ídolos. Y la Biblia dice en 1 Corintios 10:20 que detrás de cada ídolo o de los ídolos hay demonios. Por eso es que el apóstol Pablo dice: antes digo que aquellos que los gentiles sacrifican, ¿qué es lo que el hombre hace? Ritos, plegarias, sacrificios, ofrendas. A eso se refiere cuando dice los gentiles. Pero ¿quién es un gentil? Un gentil es alguien que no conoce a Dios. Un gentil es alguien que no tenía pacto. Por lo tanto, no conoce a Dios. Por eso dice, antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, dice, a los demonios los sacrifican y no a Dios. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes. ¿Con quiénes? ¿Con los ídolos? ¿Con los hombres que hacen eso? ¿O dice directamente con los demonios? Con los demonios. ¿Por qué? Porque, hermanos, Satanás busca adoración y él se va a poner sobre cualquier cosa que el hombre ponga en primer lugar en su vida. Eso incluye hijos, por si acaso. Eso incluye esposos, esposas. No estoy diciendo que el hombre no debe amar a su esposa, ni que el esposo a la esposa y viceversa. No me refiero a eso. Me refiero a cuando ese primer lugar en la vida de alguien que toma parte en su vida se convierte en algo desmedido y sin fundamento y sin razón. ¿Quién es mejor padre? ¿Dios o nosotros? Dios es mejor padre. Amén. Entonces, todo fracaso tiene un origen. Y en el caso del hombre, el origen de su fracaso no tiene nada que ver con lo que él hace o puede hacer. Tiene un origen espiritual. Y eso es algo que nosotros siempre tenemos que entender, porque el hombre nace separado de Dios. Por causa de esa razón, lo crea él o no, esa es la realidad con la que vive, separado de Dios. Él no puede acercarse. Entonces hemos establecido un punto muy importante aquí. ¿Cuál es? Que el hombre no puede acercarse por su propia cuenta a Dios. Dios es el que se acerca al hombre. ¿Y cómo lo hace? A través de su evangelio. A través de su evangelio. ¿Y qué hace el evangelio? Nos va a llevar a la palabra. Pero es importante el evangelio, hermano, porque sin evangelio, yo puedo leer la palabra, pero si leo la palabra sin entender lo que es el evangelio, lo que voy a hacer es tomar una postura religiosa. Y posiblemente voy a tratar de cumplir todo lo que está ahí. Y yo no digo que esté mal el cumplir las reglas que Dios ha puesto en su palabra, pero son imposibles sin Dios. Yo no puedo hacer nada si Dios no lo hace primero. Entonces, Dios, que es espíritu, inicia y propicia el rescate del hombre a través de una promesa que está en Génesis 3:15. ¿Cuál es esa promesa? De que iban a ser el Salvador. Pero el Salvador que iban a ser no solamente iba a ser un Salvador común, sino iba a ser Dios encarnado. Amén. Entonces, el rescate de Dios para el hombre, Dios lo inicia y lo propicia. Y lo hizo efectivo cuando vino Jesús hace aproximadamente 2000 años. Eso fue lo que ocurrió. Pero el hombre sin Dios está condenado a vivir atrapado en su naturaleza y condición, que al igual que una manzana, que si no la consumimos, si está en un frutero, si está linda la manzana, como hay mucha gente linda, si no conoce al autor de su salvación, está condenado a podrirse. Por eso es que Dios se hizo hombre. En Juan 1:14 la Biblia nos enseña que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y los discípulos son los que dan testimonio, y dice el apóstol Juan acá, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Entonces, esto es emocionante. ¿Por qué? Porque la única manera en que una persona puede ser salva
a través de la obra, de recibir la obra que Jesucristo hizo por él. Por eso es que en Juan 1:12, que es un verso muy conocido en la palabra, mas a todos los que lo recibieron, dice, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo que una persona necesita recibir? Yo quiero enfatizar esto porque esto es importante. La gente no necesariamente tiene que hacer una oración, aunque recomendamos que se haga una oración, cuando la persona entiende cuál es su condición y también entiende su necesidad. Pero lo que nosotros necesitamos es comunicar evangelio. ¿Qué es comunicar evangelio? Es decirle a la persona por qué Cristo vino, para qué vino, qué es lo que Él hizo, qué es lo que Él resolvió. Pero la persona probablemente quiere que le digas, quiere que ores por ello, quiere que le digas cualquier cosa que le haga sentir mejor. Pero nada la va a hacer sentir mejor que conocer la verdad. Porque hay gente que lo único que quiere es desahogarse, ¿verdad? Y necesitan ser escuchados. Mira cómo me ha tratado el esposo, a la esposa, o viceversa. O cómo le está yendo mal, o las situaciones adversas que está atravesando. Y la gente quiere una respuesta inmediata. Está buscando una respuesta inmediata. Y nosotros somos portadores de buenas noticias. Pero ¿cuáles son las buenas noticias? Que Dios vino a resolver el problema de esa persona. Pero la consecuencia que está viviendo en el plano natural, físico, no es el problema. Es la consecuencia del problema. El problema real es espiritual. Y hermanos, y quizás cuando tú le quieres comunicar eso a la gente, o queremos comunicarle, no lo reciben a la primera, no lo entienden, pero hay que insistir. Hay que insistir. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír. ¿Por qué? Por el oír y el oír. Y no nos cansemos de hacer el bien. Amén. Ese es hacer el bien. Eso es hacer el bien. Dar evangelio. Comunicar evangelio es hacer el bien. Por eso dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Cuando una persona recibe a Jesucristo, y cuando hablo de recibir a Jesucristo, me estoy refiriendo a entender y a recibir la obra que Él ha hecho. Sí, yo sé que Jesús murió en la cruz, pero ¿por qué murió? ¿Para qué murió? ¿Y cómo eso afecta a tu vida? Si la persona no está en dificultades, difícilmente puede apreciar o no siente que está en dificultades, porque todo el mundo está en desgracia. Sin Cristo todo el mundo está en desgracia, no importa si le vaya bien. El mundo entero está en desgracia. Y si la persona no entiende que su vida es una desgracia sin Dios, simplemente no va a apreciar a Cristo. Le va a parecer un mensaje bonito, le va a parecer un mensaje simpático, pero no lo va a ayudar. Entonces tenemos que orar. ¿Qué tenemos que hacer? Señor, encárgate. Señor, ayúdale a abrir sus ojos espirituales. Que esta persona vea, que esta persona entienda su condición. Y eso es lo que tiene que ocurrir. Amén. Eso es lo que va a ocurrir, es lo que debería ocurrir, es lo que tiene que ocurrir. Es necesario. Es necesario, siempre es necesario. Ahora, cuando la persona recibe la obra de Jesucristo y entiende la obra que Él vino a hacer por esa persona, lo siguiente que va a ocurrir es que el Espíritu Santo va a venir a morar con esa persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el testimonio. Quiero que diga conmigo esta palabra, testimonio. Dice Juan 16, verso del 13 al 15. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16, verso del 13 al 15. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir.
Verso 14 dice, Él me glorificará, hablando de Cristo. Jesús está hablando aquí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y en otro verso, en Juan 14, 26 y 27 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Y acá Él está diciendo algo muy importante en este verso 27, porque a veces nosotros queremos que la respuesta de Dios sea una respuesta de satisfacción y de plenitud a la medida y dentro del estándar que el mundo lo hace. ¿Qué es lo que pasa? Si una persona tiene problemas, digamos, en su matrimonio, la respuesta de repente es que uno de los dos regrese, y eso lo va a tomar como una respuesta dentro del estándar de Dios. Pero el hecho de que las personas se vuelvan a juntar o unir no significa necesariamente que se haya solucionado el problema, por si acaso. O una persona que no tiene dinero, si recibe dinero, piensa que porque ya recibió el dinero ya se solucionaron sus problemas. Cuando la Biblia está hablando de la paz os dejo, mi paz os doy, Él habla de su paz, dice, yo no os la doy, dice en el verso 27 de Juan 14, como el mundo la da. ¿Cómo el mundo da la paz? El mundo no da paz, el mundo nos hace trampa, nos da una paz falsa. ¿Qué es una paz falsa? Es algo temporal, que no dura. Es la tercera vez que estoy cambiando un foco en la cocina, en nuestra cocina, en casa. ¿Por qué? Hay algo que está mal. Yo al principio pensé que eran los focos, pero pienso que debe ser el cableado, porque no es normal. ¿Y por qué les menciono esto? Porque algo me entregaron mal. Digo, no, me han hecho trampa, hay que arreglar, hay que solucionar. El mundo, hermanos, hace trampa con las cosas que Él nos brinda, con las cosas que Él nos da. Parece que nos da, que lo que nos va a dar nos va a traer cierta satisfacción, cierta plenitud. De repente a nuestros deseos, a nuestros intereses, a lo que nosotros creemos que necesitamos o creemos que queremos. Por eso dice, yo no la doy como el mundo la da, porque la paz que Dios da es una paz diferente. La Biblia dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No significa necesariamente que resuelve los problemas de manera inmediata. Se resuelve el problema verdadero, pero no necesariamente todos los problemas. Por eso dice, no se turbe vuestro corazón. Amén. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que el Señor quiere darnos es una paz en la medida y en el estándar de Él, no en el nuestro. ¿Puedo confiar en esa paz? ¿Podemos confiar en esa paz? A pesar de las dificultades, ¿podemos o no podemos? Sí podemos, sí podemos. Es más, debemos. Es más, te conviene hacerlo, porque si no lo haces, estás condenado a sufrir, o estás condenado a lamentarte. Nos conviene esa paz, pero nos conviene confiar en ella y creer en ella, creer en esa paz que Dios nos ha dado. Entonces, la obra que Dios quiere hacer en nosotros, hermanos, siempre va a estar relacionada con el Evangelio. En este tiempo que he estado compartiendo los días jueves, el Señor ha estado hablando mucho acerca, me ha estado mostrando, pero acerca de la oración. Y la oración, hermanos, está íntimamente relacionada con el plan de Dios, con sus planes. La manera en que Dios va a obrar en nosotros es en la medida en que nosotros nos pongamos a pedirle a Dios que haga su obra en nosotros. Una de las cosas que detesta a Dios, y lo mencionábamos,
es la incredulidad. ¿Saben lo que es la incredulidad, verdad? Es no creer. No creerle a Dios. Cuando nosotros no le creemos a Dios, eso se llama incredulidad. Y la Biblia dice, creo que es en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible. Imposible. Imposible, y lo voy a repetir, imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible, literalmente, hermanos, imposible agradar a Dios. Dice, porque el que se acerca, porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Saben cuál es nuestro problema? Que no somos conscientes de que Él camina con nosotros. Ese es un gran problema. No somos conscientes de que Él camina con nosotros. Por si acaso, lugar donde vamos, Él va. Él no se queda afuera, por si acaso. Siempre está con nosotros. Pero dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer, dice, que Él es. Dice, el que se acerca a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y hermanos, en ese punto, en ese sencillo punto, radica mucho de nuestros problemas, por no decir la mayoría de ellos. Ahí, en ese punto radican nuestros problemas. En ese punto. ¿Por qué? Porque sí, yo estoy seguro que creemos en Dios, yo estoy seguro que estamos aprendiendo a conocer a Dios. Pero, ¿qué tanto estamos creyéndole verdaderamente que Él tiene todo el control? ¿Qué tanto estamos confiando de que Él tiene la soberanía? ¿Dios es soberano o no? ¿Sigue siendo soberano o no? ¿Seguirá siendo soberano o no? La Biblia dice que porque yo Jehová no cambio, dice Malaquías. No cambia. ¿Quiénes son los que cambian? Nosotros. ¿Pero por qué cambiamos? Por incredulidad. La incredulidad. La incredulidad es un gran problema. Y hermanos, es una bendición el estar aquí. El Salmo 32:8 nos dice lo siguiente. Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hermanos, si hemos orado por entendimiento, no te quejes de lo que está pasando. Amén. Glorifica a Dios por ello. Porque el entendimiento tiene que ver mucho, el entendimiento tiene que ver mucho con nuestro día a día. Nosotros no podemos conocer a Dios a través de la letra solamente. La letra, la palabra nos ayuda, el Evangelio nos lleva a la palabra, pero esta tiene que ser probada en nuestro corazón. Y tiene que ser probada en nosotros. En nuestro corazón, tiene que ser probado en nosotros, tiene que pasar por nuestra vida. Amén. Eso es. No podemos hacer otra cosa. Cuando recibes la palabra de Dios correctamente, el Espíritu Santo te va a guiar a la verdad en tu espíritu. ¿Por qué la verdad en tu espíritu? Porque la Biblia dice que Dios está buscando adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. Ahora, esta palabra, ¿por qué es necesaria entenderla en nuestro espíritu y tiene que ser probada? Para poder discernir. La palabra discernir significa... ¿Y qué es lo que tenemos que separar? La Biblia en Hebreos 4:12 nos enseña: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, solo la palabra puede llevarnos a una confianza soberana en Dios. Y eso es lo que nosotros
queremos lograr y queremos establecer. ¿Cómo conocer a Dios? No hay otra forma que no sea a través de su Evangelio. Y no hay otra forma que no sea a través de su palabra. No existe otra manera. No existe el hombre con sus buenas intenciones. Necesitamos el oír y el oír de la palabra. Es necesario. Y nosotros como hijos y como ministros de su Evangelio, ¿qué es lo que necesitamos? Ir y proclamar este Evangelio. Anunciar este Evangelio. Darle la respuesta a la gente. No lo que ellos esperan, sino lo que Dios nos ha mandado a dar. ¿Qué es lo que Dios nos ha mandado a dar? Su Evangelio. Amén. Dile al de tu costado, ¿qué es lo que Dios te ha mandado a dar? Díselo, díselo. Su Evangelio. Amén. Lo necesitamos. Lo hermoso del Evangelio es que Dios no le consultó nada al hombre. ¿Saben por qué no le consultó nada? Porque en el hombre, sin Dios, no hay absolutamente nada. Su corazón es engañoso. No le consultó nada. Por eso es que Dios, sin consultarle al hombre, envió a su Hijo Jesucristo para resolver ese problema. Se humanizó, se hizo hombre, vino a morir por nosotros, vino a resolver el problema espiritual. ¿Y saben lo que Él hizo? Nos dio vida cuando estábamos muertos. Pero la vida no viene por el saber mucho. La vida viene cuando el hombre entiende su condición. Romanos 5:8, y con estos versos voy terminando. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice que Él muestra su amor para conmigo, para contigo, en que a pesar de nuestra condición, nos conocía, Cristo murió por nosotros, a pesar de nosotros, amén. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, dice, sino tenga vida eterna. No dice si el hombre sigue tal religión o hace esto o hace aquello. Dice para que todo aquel que en Él cree. Pero no se puede creer sin entender. ¿Qué es lo primero que tenemos que entender? Nuestra condición delante de Él. ¿Cómo estamos? Si una persona no ve su condición, no puede entender que su vida es miserable. Porque el mundo le puede aparentar una vida diferente. Amén. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15, 3 y 4, dice, primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén. Y con este verso acabo. 1 Juan 3:8. El que practica el pecado, dice, es del diablo. ¿Por qué el diablo peca? Desde el principio. Hermano, cuando el Señor dice que practica el pecado es del diablo, ¿saben cuál es el error del hombre, del ser humano en nuestra naturaleza? Por causa del pecado también. El error en el ser humano es que el mundo nos ha hecho pensar que el pecado es un problema periférico alrededor nuestro. Periférico me refiero a que es algo que puede pasar en nuestra vida. O sea, que es externo. Cuando tú ves que es periférico, significa como que es de afuera para adentro. Entonces, ¿qué ha hecho el humanismo? El humanismo trabaja para que el hombre sea mejor. Y hace creerle al ser humano de que el problema del pecado lo puede solucionar con una mejora en su comportamiento, con una mejora en su moral, con una mejora en su ética. Pero el problema del hombre no es periférico, porque ese es parte del engaño del mundo. El problema del hombre está en el corazón del hombre. Y como está en el corazón del hombre, de aquí nace todo, de aquí adentro hacia afuera. Así es como se manifiesta. Y así es como se da. Por eso es que dice en ese verso, el que practica el pecado es del diablo.
No está condenando. O sea, hay muchos creyentes que cuando leen esto, ay, yo todavía sigo en pecado, sigo pecando, qué miserable, soy del diablo. Está hablando de la naturaleza con la que el hombre nace. El hombre nace practicante del pecado, ¿no? Sí. Yo veo a Mateito, le digo, lo quiero agarrar, apachurrar. Lindo es el mocoso, lindo, precioso es. Y agarro, pero él tiene su mal comportamiento. ¿Quién le enseñó? Nadie. Así nace. El que practica el pecado es el diablo. Nacemos con una naturaleza caída por naturaleza. Por eso es que dice que el practicar el pecado es del diablo. No es condenatorio, no lo hace con una actitud de condena, sino nos está manifestando cómo somos. Y es el estado espiritual. Por eso dice, porque el diablo peca desde el principio. O sea, en otras palabras dice, todo hijo de Adán que nace espiritualmente es del diablo. Pero termina con esta gloria. Para eso apareció el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Amén. Para eso apareció Cristo Jesús. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Porque solamente Él puede componer al hombre. Solamente Él puede resolver el problema. Y ahí sí el hombre sí puede ser moral, puede ser ético, puede practicar todo lo que quiera. ¿Por qué? Porque su naturaleza ha cambiado. La naturaleza principal, que es espiritual. Eso no significa de que va a cambiar de la noche a la mañana. Pero posiblemente, acá dice que el que practica, ¿no? Pero ya el que está en Cristo ya no busca practicar el pecado. Sabe que el pecado lo separa de Dios y se va a buscar alejarse. Pero ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? En el caso del creyente, va a ponerse en su posición para comenzar a restaurar. Amén. Va a comenzar a perdonar. Va a comenzar a amar. ¿Y saben lo que significa amar, no? Pedro, ¿me amas? Sí, claro, yo te amo, Señor. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, por supuesto, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. No me digas que me amas. Si dices que me amas, anda y atiende a mis corderos. Anda, atiende a mis ovejas. No sé si me dejo entender. Lo que el Señor está diciendo, ¿me amas? Lo estoy poniendo desde otro ángulo. No me digas que me amas. Ve y haz lo que te he mandado hacer. Amén. ¿Y hacer? Sí. Padre, te damos gracias.